¿verdad? Y esta charla de lo que va a tratar es de cómo hacer diagnóstico de fiebre tifoidea por examen de laboratorio. Específicamente, lo que voy a tratar esta tarde de hacer es convencerlos de que no usen los antígenos febriles para el diagnóstico de esta enfermedad por una simple razón, porque no sirven para nada. Si logro eso al final de esta charla, habré logrado el objetivo. Y se lo voy a explicar minuciosamente de por qué no y cuáles son los exámenes que sí se pueden utilizar para el diagnóstico. Mientras no se tengan esos exámenes, ustedes pueden hablar de sospecha de fiebre tifoidea y eso es correcto. Lo que no es correcto es que ustedes le digan a un paciente tiene fiebre tifoidea con antígenos. Eso no es correcto y no es ético porque le están mintiendo al paciente. Ok, vamos a la primera. La fiebre tifoidea es una enfermedad infecto-contagiosa de alta prevalencia en el mundo. Es prevalente y endémica aquí en el país. Su nombre es del latín typhos, que significa oscurecimiento de los sentidos o mente turbia. Es causada por la bacteria Salmonella typhi, que fue nombrada en honor al bacteriólogo estadounidense David Salmon. Las revisiones recientes del diagnóstico de esta enfermedad dejan claro que su diagnóstico depende de la detección de los microorganismos por cultivo. Los antígenos febriles que contienen dentro de ellos la reacción de Vidal, que no es lo mismo, no son confiables, así como pruebas nuevas como el Tifidor y el Tubex que no han mostrado resultados confiables en estudios a gran escala a nivel de mundo. Vamos a ver con qué vamos a hacer diagnóstico de fiebre tifoidea. Empecemos por lo básico, y lo básico son las pruebas generales. Cuando ustedes tienen a un paciente que por clínica le sospechan fiebre tifoidea, a la clínica no vamos a entrar, solo es laboratorio, pero ustedes sospechan que es fiebre tifoidea. ¿Qué le vamos a dejar? Bueno, durante la primera semana de fiebre suele ser útil un hemograma en el cual puede haber leucopenia abajo de 5000 o en el caso de los niños frecuentemente puede haber leucocitosis y ahí estamos mal porque puede haber leucopenia o leucocitosis. En otras palabras, el hemograma puede orientar pero en ningún momento nos hace diagnóstico. Aparte de la leucopenia o leucocitosis, sobre todo en niños, tenemos neutropenia, anemia, la cual generalmente va a ser normocítica y normocrónica, y plaquetopenia en algunos casos. ¿Y qué otra enfermedad cursa con plaquetopenia aquí en el país? El dengue. Así que solo con este examen, pues, realmente no hacemos nada. Además, pueden encontrarse una elevación moderada de las transaminasas entre 300 a 500, más o menos. Entonces, dentro de las pruebas generales, podría ser útil un hemograma donde habría leucopenia o leucocitosis, neutropenia, anemia, plaquetopenia, como cualquier otra enfermedad infecciosa en donde el microorganismo entra en la médula y la destruye. Ok. Vamos ahora a los antígenos febriles, que son el tema de hoy. Los antígenos son unas reacciones, como su nombre indica, febriles, son un conjunto de pruebas que sirven para diagnosticar enfermedades que cursan con fiebre, como la fiebre tifoidea, la brucelosis y la rickettsiosis. Ya son unas pruebas para ver o para estudiar, digamos, síndromes con fiebre. Estos exámenes han venido a caer en desuso en países desarrollados por su poco valor diagnóstico. Más adelante les explico en detalle por qué. Sin embargo, en muchos países como el nuestro se siguen usando por ser baratas y rápidas. Ahora, el hecho de que sean baratas y rápidas no hace que sea correcto su uso. Acuérdense, lo más importante, si ustedes le dicen a un paciente que tiene fiebre tifoidea usando antígenos, le están mintiendo y eso no es ético. Ok. Los antígenos incluyen el antígeno típico O, el antígeno típico H, que en conjunto
el de la pared celular y el flagelo, componen la reacción de Vidal. Aparte, los antígenos tienen el paratífico A, el antígeno paratífico B, la Brucella abortus para ver si es brucelosis, que en 15 años acá solo hice diagnóstico de una sospecha de brucelosis. Con este examen, fíjense bien, sospecha. Nunca pude decir que era porque para eso es el cultivo. Y finalmente tiene otro que es el Proteus OX19. Ojo, no es para hacer diagnóstico de Proteus, es para hacer diagnóstico de Rickettsia. Y es porque resulta que, gracias a Dios, existe una reacción cruzada entre el Proteus y la Rickettsia, y si el Proteus sale positivo, orienta a Rickettsia. Pero la palabra clave aquí es orienta. Todo esto es orienta. Y más adelante les voy a explicar por qué orienta mal. Específicamente vamos a hablar dentro de los antígenos de la reacción de Vidal, que son los antígenos febriles específicos para el antígeno somático O, que es el de la pared bacteriana, y el flagelar H, pues, que es el del flagelo. La reacción de Vidal es un test que se basa en el principio de aglutinación antígeno-anticuerpo. Fue desarrollada por Georges Fernand Isadore Vidal, francés, en junio de 1896, y no ha cambiado, es la misma prueba, para el diagnóstico serológico de fiebre tifoidea. Según ellos, en aquel entonces era para esto, pero hoy se sabe que no es así. Básicamente la prueba de lo que trata es de que ustedes tienen suero de un paciente, y si él en teoría tiene la fiebre tifoidea, él ha desarrollado anticuerpos para la bacteria. Entonces, en el suero que ustedes le extraen van esos anticuerpos. Entonces, ustedes mezclan ese suero que tiene anticuerpos con la solución de la reacción de Vidal. Esa solución tiene antígenos. Entonces, si ustedes mezclan el suero del paciente con el líquido que trae la prueba, que tiene antígenos, se forma un conjunto antígeno-anticuerpo, se aglomera, se hace puñito. Y eso es lo que ven en el laboratorio, los puñitos de la unión de los anticuerpos del suero del paciente con los antígenos en la prueba. Entonces, hasta ahí bien, ¿verdad? Porque bueno, si hay anticuerpos y hacen reacción con la prueba, quiere decir que es fiebre tifoidea. No, porque desgraciadamente la sensibilidad y la especificidad no son del 100%, y porque hay muchas reacciones cruzadas con otras enfermedades que también abundan en el país. Ya vamos a ver en detalle. Aquí está Vidal. Recordemos por un segundo lo que es la bacteria. Tiene su cuerpo, tiene sus flagelos y tiene tres antígenos: el somático O, que es el del cuerpo, el flagelar H, que es el de los flagelos, y uno que se llama VIH, que es el de la envoltura, y es el que le da la virulencia o capacidad de causar enfermedad a la bacteria. Entrando un poquito en detalle para que conozcan la prueba, un poquito de historia. El antígeno somático O, nombrado así del alemán Onhaut, no sé si se dice, pero más o menos, que significa sin movimiento, porque representa el lipopolisacárido de la pared celular, es decir, de la bacteria en sí, la cual no se mueve. Y el antígeno flagelar H deriva su nombre del alemán Haut, que significa movimiento, porque uno observa un halo por el movimiento del flagelo en el medio de cultivo. Entonces, on-out, sin movimiento por la O, es el O, y el out, que es movimiento por la H, es el H, básicamente. Y el VIH, como les dije, se llama así porque es el determinante de la virulencia, virulencia de la bacteria, que le da la capacidad para causar enfermedad y le confiere resistencia contra el sistema inmune de nuestro cuerpo. Ok, entonces, como les expliqué, la reacción de Vidal lo que representa o lo que demuestra es la presencia de anticuerpos aglutinantes o aglutininas contra los antígenos OIH de la bacteria. Importante, los anticuerpos
del antígeno O aparecen luego de 6 a 8 días de iniciar la enfermedad y desaparecen después de 3 a 6 meses. Ojo con esto, porque existe mucha práctica en donde dejan los antígenos. Bueno, los antígenos nunca hay que dejarlos, o sea, nunca hay que indicarlos, porque no sirven. Pero lo que se ve, aparte de que lo indican, es que lo indican cuando no se debe, porque lo están indicando en pacientes con 3 a 5 días de enfermedad. Y si ustedes aquí ven que aparece entre el sexto y octavo, o sea, séptimo, todavía no hay razón para indicarlo en la primera semana de enfermedad, sino que se indica posteriormente, entre comillas, porque la verdad es que no se indica. Sigan. El antígeno H aparece entre el octavo y doceavo, todavía más allá, y con títulos más elevados que el O, y pueden persistir por más de un año. Fíjense que ahí hay un problema, porque si el H persiste por más de un año y un individuo tuvo fiebre tifoidea en marzo y le da otra fiebre en julio y ustedes le hacen esta prueba, el H va a salir alto y no es fiebre tifoidea, es otra enfermedad. Está alto el H por la enfermedad que tuvo antes. Ven como de plano que causa mucho, digamos, confusión. Los anticuerpos B, estos aparecen en títulos bastante bajos, de 1 en 10 a 1 en 20 y por la tercera semana, ya para cuando el cliente ya está con los antibióticos y ya está en la casa. Entonces ese, pues, no vamos a detenernos en él. En este cuadro presento un resumen de lo que son los antígenos O, H y B con respecto al tiempo. Entonces, el antígeno O se empieza a detectar del séptimo día en adelante y dura de 3 a 6 meses. ¿Es influenciado por vacunación? No. Aquí tenemos otra cosa que nos puede dar ruido. El H inicia entre el octavo y doceavo, o sea, digamos 10, y puede durar hasta más de un año. El B, de 21 a 28 días, comienza y puede ser indefinido. Y las últimas dos sí pueden ser influenciadas por vacunación. Hablemos un poquito de la vacunación. La vacunación contra la fiebre tifoidea existe. No es parte del esquema nacional de vacunación en el país, pero sí existe y se puede accesar a ella en el ámbito particular. Esta vacuna no confiere inmunidad de por vida. Hay que estarla administrando cada 3 años. Y en pacientes que tienen condiciones que inmunosuprimen, dependiendo del paciente, podría ser de 1 a 3 años, es decir, cada 1 a 3 años. En el país hay, no es muy cara, y tomando en cuenta que somos un país endémico, valdría la pena. Ok, la importancia de la reacción de Vidal radica en que es un método serológico, rápido, barato y ampliamente conocido para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, tiene grandes limitaciones por sus reacciones cruzadas con otras bacterias, parásitos, virus y hongos. O sea que el cliente puede estar infectado con otra cosa, bacteria, virus, parásito, hongo, y la reacción le va a salir positiva. Y ustedes le van a decir, es fiebre tifoidea. Ojo, están mintiendo. Y hoy en día hay que tener mucho cuidado hoy en día con esto de los exámenes, las pruebas, los diagnósticos, etc. Ahora, ¿con qué tipo de enfermedades se puede confundir? Bien, ¿ustedes creen que son útiles si pueden dar positivo a... ¿Ustedes creen que van a ser útiles si se pueden confundir con todas estas enfermedades? Pues por supuesto que no van a ser útiles. Sobre todo tomando en cuenta que puede ser una salmonella paratifi, que ya no es tifoidea, es salmonelosis. Porque puede cruzarse con este montón de bacterias que tenemos en nuestro medio, Pseudomonas, la Klebsiella, la E. coli, etc. Y miren abajo, la meliasis, aquí en San Miguel la meliasis abunda.
y alguien que tenga una colitis a mediana bien puesta con fiebre va a ser varios días. Y ustedes hacen los antígenos y salen positivos porque cruzó con amigos y le dicen esto fue idea. De ver cómo no se tiene que preocupar. Al menos en nuestro país, porque tenemos muchas enfermedades con las que se pueden cruzar. Y abajo la última, el rey. Fiebre prolongada, neutropenia, plaquetopenia, y ustedes le hacen antígenos y se cruzan y le dicen es tifoidea y es dengue. ¿Qué onda? Sigamos. Entonces, los falsos positivos de la reacción de Vidal también han sido descritos en procesos no infecciosos, como enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide y el lupus, hepatopatías crónicas, y eso contribuye a su baja especificidad. Aquí tenemos un cuadrito de las no infecciosas: hepatopatías crónicas, enfermedades autoinmunes, el haber sido vacunado contra la infección, y también están los errores relacionados con el proceso de la prueba. Ya hablando de números, la reacción de Vidal tiene una sensibilidad del 74% y una especificidad del 76%. O sea que esto quiere decir de que detecta el 74% de los casos positivos, pero cuando es positivo, a usted no le queda claro si está positivo a la fiebre tifoidea o a otra enfermedad con la que se cruza. Pero usted no sabe realmente si está positivo a fiebre tifoidea. Y tiene una especificidad del 76%, es decir, que detecta a los que no están enfermos de esa enfermedad. Pero también pueden haber falsos negativos, tomando en cuenta el hecho de que la prueba es hecha por manos humanas y pueden haber errores. En síntesis, su alto número de falsos positivos y negativos limita la utilidad diagnóstica. Cabe destacar, aquí vamos más todavía a la practicidad, cabe destacar que una sola prueba de Vidal no tiene valor diagnóstico. O sea, supongamos que no tenemos otra opción, en el plano no hay cultivos, no hay inmunofluorescencia, es lo único que tenemos, y clínicamente sospechamos que es fiebre tifoidea. Entonces existe un escenario en el que se podría utilizar este examen y ser válido, que es el siguiente. En una región endémica como nuestro país, se podría considerar el diagnóstico de fiebre tifoidea utilizando dos muestras de suero, una en fase aguda y una en fase convaleciente, tomadas aproximadamente con 10 días de diferencia, o sea, hacerle 2 veces los antígenos, y según la respuesta del segundo, si se ha cuadruplicado su valor, decirle, mire, sí, hay una sospecha porque se ha cuadruplicado su valor. Sin embargo, hay un problema con esto. ¿Y cuál es el problema? Que el clínico no se va a esperar 10 a 14 días para el tratamiento, sino que lo que se hace usualmente en el día a día en El Salvador es que el clínico considera erróneamente la posibilidad de la enfermedad con un título aislado. O sea, con uno ya le dicen es o no es. Entonces, los antígenos de plano no son efectivos para diagnosticar fiebre tifoidea. Uno de plano. En el escenario que se hicieran 2, se podría aceptar, pero no es práctico, porque el cliente está con fiebre y no vamos a esperar. Por ende, también se descarta esa posibilidad. Otro elemento a considerar, así como para echarle más arena a la cubeta, es que existe la presencia de los antígenos VIH en población sana, lo cual está determinado por la prevalencia de la enfermedad en la comunidad. O sea, para que nosotros nos dé fiebre tifoidea hay que comer bastante heces para que el inóculo sea bastante grande y nos dé la enfermedad. Pero si lo que comemos de heces es poquito, eso actúa como una vacuna y el sistema inmune se va adaptando a la enfermedad y forma anticuerpos, de tal manera que si nos enfrentamos a más heces y ya tenemos la experiencia previa varias veces, podría ser que no nos enfermemos. Pero
serológicamente, cómo se manifiesta ese hecho que durante nuestra vida hemos estado en contacto con la bacteria. Serológicamente, lo que ocurre es que muchos de nosotros andamos con el O y el H altos por nuestra vida aquí en el país, por estar constantemente en contacto con pequeñas cantidades de la bacteria. Y el hecho que estén el O alto y el H alto en nosotros no necesariamente quiere decir que estamos enfermos, sino que esa es nuestra reacción serológica por vivir en un país endémico, como los siguientes. Se han hecho múltiples estudios en múltiples países y toda esta gente que ustedes ven aquí, todos estos, es en gente sana, no es en enfermos. Es decir, en España, un 10% de toda la población, bastante, anda con 1 en 80 de H y con 1 en 80 de H. En Holanda, 1% andan con los dos, 1 en 80. Y así vamos. Fíjense en este país. Sudán, el 11% de la población sana anda con 1 en 320. En Etiopía, el 4% anda con 1 en 160 y el otro en 160. ¿Qué es lo importante? Que en México, donde también hay enfermedades endémicas, ellos que también han hecho estos estudios, ellos saben que para ellos el punto de corte es 1 en 160. Entonces, ellos como han hecho esos estudios y saben cómo están, ellos sí pueden decir, con 1 en 160 yo creo que es, pero porque saben que en su país 1 en 160 es el corte. Pero aquí en el país nosotros no tenemos ningún tipo de estudio. Entonces nosotros no sabemos qué porcentaje de la población anda con los antígenos elevados simple y sencillamente por ser guanacos. Y si eso es así, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico con la prueba? No se puede. Y debe recordarse que una reacción negativa no excluye el diagnóstico de fiebre tifoidea en el contexto de un cuadro clínico compatible. O sea que para acabar de sepultarlo, el hecho de que salga negativo no quiere decir que no es tifoidea. Entonces, ¿para qué vamos a usar? Bueno, en el ámbito de la pediatría, en el Nelson, que es el libro de texto nuestro, los antígenos febriles dejaron de recomendarse hace 40 años. 40 años. Y aquí lo seguimos usando, en el país, no me refiero a San Miguel, todo el país. ¿Cuáles son las causas de falsos negativos? Pacientes que ya vienen con antibióticos, utilización de esteroides, el hecho de que hacen el examen antes de que se cumplan 7 días, inmunodeficiencias en el paciente, adquiridas o congénitas, portadores crónicos de Salmonella typhi, hacen que el sistema inmune se acostumbre y por ende no reaccione a la prueba, y los relacionados a error por la prueba en el laboratorio. Conclusiones de la reacción de Vidal en 2 diapositivas. No es el gold estándar para el diagnóstico de fiebre tifoidea. Esta prueba sobrediagnostica fiebre tifoidea teniendo en cuenta sus numerosas reacciones cruzadas. Aquí en el país, sobre todo, dengue, gram negativos, malaria y amebias. El resultado de una prueba no tiene significado diagnóstico en una región como la nuestra. Y para interpretarla adecuadamente deberíamos al menos conocer la prevalencia de la fiebre tifoidea en nuestra área. Es decir, cuál sería el punto de corte para decir, bueno, en base a nuestra prevalencia podría ser, pero no tenemos esa prevalencia, no tenemos de dónde agarrarnos. Otras pruebas diagnósticas serológicas, aparte de la reacción de Vidal o antígenos febriles, es el ELISA, pruebas de malutinación, inmunohistocoresis en contracorriente y otras más que realmente ninguna de ellas ha mostrado una robustez para ser consideradas para el diagnóstico. Todas tienen sensibilidad y especificidad
rondando el 70%, por ende es también más el gasto. Entonces, doctor, me van a decir, ¿cómo hacemos diagnóstico de fiebre tifoidea? Existe una prueba que es de inmunofluorescencia en heces, que no es tan mala como los antígenos, pero tampoco es tan buena como el cultivo, está en medio. Y nos podría ayudar a hacer diagnóstico en aquellos niños o grandes en los que no quisiéramos hacer el hemo o el mielo. Le podemos dejar esta prueba, que como les digo, es mejor que los antígenos, pero no es tan bueno como el cultivo. Es de utilidad. En lo personal, a mí me ha dado buenos resultados. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 98%. O sea que capta el 94% de los enfermos y capta el 98% de los no enfermos. Básicamente es un test rápido en que se detectan antígenos de salmonela en muestras de heces. Ahora, ojo, dependiendo de la inmunofluorescencia que estén ocupando, hay unas inmunofluorescencias que solo le detectan salmonela SPP, no tífico. Y hay otras inmunofluorescencias que sí detectan salmonela tífico. Entonces, cuando ustedes ocupen este examen, sería exquisito el que fueran a preguntarle al laboratorio si la prueba que ellos hacen detecta esta salmonela o se da esta salmonela tífica, porque cada laboratorio puede utilizar una prueba distinta. Entonces, este examen, en resumen, es mejor que los antígenos, pero sigue siendo sospecha de, no es diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fiebre tifoidea? El diagnóstico de fiebre tifoidea se hace aislando al germen. Punto. No hay otro modo. Mientras ustedes no lo aíslen, es sospecha de fiebre tifoidea, lo cual es un diagnóstico también válido. O sea, no hay que tener pena en poner sospecha de fiebre tifoidea. Lo que no se debe de hacer es poner fiebre tifoidea, si no tienen el organismo aislado. Entonces, el aislamiento de salmonella tífica de médula ósea se considera el método estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad, y la mayoría de autores lo reporta como más sensible que el hemocultivo. Sin embargo, aunque es el mejor, por lo cruento, por lo doloroso, uno está consciente que a veces es difícil que el paciente lo acepte. Generalmente lo aceptan pacientes que están muy mal y que están ingresados. Pero en el paciente ambulatorio generalmente no sería práctico. Muchos estudios han demostrado la alta sensibilidad en cultivos de médula ósea, es decir, mielocultivos, que alcanzan el 85 al 95%, incluso aquellos con antibióticos administrados previamente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es mejor el mielocultivo que el hemo? Porque en la médula ósea hay hasta 10 veces más microorganismos que en sangre, y porque estando en la médula ósea están un poco protegidos de los antibióticos sistémicos. Entonces hay más chance de aislarlo de la médula que del hemo. Sin embargo, hay que tomar en consideración al paciente y el ámbito en que está para eliminar el mielo. Si está ingresado y está grave, pues el mielo procede. Pero vamos al que se usa usualmente, que es el hemo. El hemocultivo es positivo en el 70 al 80% de los casos presuntivos durante la primera semana de enfermedad, porque es cuando más bacterias hay en el torrente sanguíneo. Después de la primera semana de enfermedad, la cantidad de bacterias disminuye mucho y puede hacer que los hemocultivos no resulten con falsos negativos. ¿Por qué es que no es tan sensible como el hielo? Pues por lo que dije anteriormente. Hay menos bacterias en el torrente y si ya viene con antibióticos el paciente, como todos ustedes saben, los cultivos tienden a no presentar crecimiento. El volumen de sangre es crítico y se relaciona con la cantidad de bacterias en sangre. La cantidad de bacterias, como dije anteriormente, es más en el hielo, pero hay que tomar en cuenta que es más alta en niños que en adultos y que es más en la primera semana de enfermedad. Cada laboratorio tiene diferente forma de hacer el hemocultivo y cada laboratorio, dependiendo de la institución, exige
3 a 5 o hasta 10 ml de sangre para llevar a cabo el cultivo. Eso depende de cada laboratorio y cada proceso técnico que estemos ocupando. En general, en resumen, entre un poquito más de sangre haya, mejor. El cultivo de heces también es complemento importante para el diagnóstico. Puede ser positivo cuando el hemo es negativo y también es importante para estar en control del portador asintomático crónico cuando hay una cura, porque puede ser que el paciente cure de la tifoidea pero quede como portador, y eso se detecta haciendo un coprocultivo cada 3 meses, y si alcanza el año siendo positivo es portador crónico. Y ser portador crónico es un factor de riesgo para familias en los casos. El coprocultivo suele ser negativo la primera semana, a diferencia del hemo. El hemo es positivo en la primera semana, el copro es positivo después de la primera semana, y la sensibilidad alcanza el 70% entre la segunda y tercera semana. En el caso de ser portador crónico, un copro positivo podría ser un error diagnóstico. Esto es difícil, es decir, tenemos un paciente que es portador crónico y le da dengue y usted le hace copro y como es portador crónico le sale positivo, se puede confundir. Entonces son cosas que en nuestro ambiente tenemos que tener en cuenta, tomar en todo, integralmente al paciente. El otro cultivo que se puede hacer, aparte del mielo y el hemo y el copro, es el uro. Con el uro, el problemita podría ser que nos confunda con una IBU por salmonela, que puede ser, y no en sí con una fiebre tifoidea. Pero por lo regular va a ser una fiebre tifoidea. Al igual que el coprocultivo, en la primera semana suele ser negativo y resulta positivo en el 70% de casos entre la segunda y tercera semana. Se han cultivado de otros sitios, pero no se utilizan de manera rutinaria, como es el tracto digestivo superior usando un hilo duodenal, así como las manchas rosas. Pero estas son a menudo difíciles de ver, sobre todo en los morenos, y están presentes en menos del 25% de los casos. Así que el mielo, con sus limitaciones, el hemo, el uro y el copro es con lo que se hace el diagnóstico de fiebre tifoidea. Una prueba aceptable que nos puede sacar de aguas es la inmunofluorescencia, que es mejor que los antígenos, pero no le alcanza para los cultivos. Esta es otra prueba que en infectología pues, se usa en todas las enfermedades, que es la reacción en cadena de polimerasa, que no es más que la replicación de las cadenas de DNA o de RNA de los microorganismos. Pues en esta enfermedad, al igual que en todas, también se utiliza PCR para su diagnóstico. Sin embargo, sus altos costos hacen que sea imposible que países subdesarrollados la adquieran, por ende también está fuera de nuestras manos. Entonces nos quedan los que ya dije, los cultivos. Algo que es bien interesante y que me lo han preguntado en otras charlas es, mire doctor, y cuando a uno le da fiebre tifoidea, ¿queda inmune para siempre? No, queda inmune usualmente por un año. Pero si después del año vuelve a comer lo que ya les dije y hay tifoidea, se vuelve enfermo. Entonces, los pacientes con fiebre tifoidea desarrollan inmunidad tanto sistémica como intestinal durante el curso de la enfermedad y el periodo de recuperación. Las inmunidades apenas pueden persistir un año. En estas dos gráficas que les presento a continuación están los antígenos OIH y cómo se presentan en un paciente con la enfermedad a lo largo del tiempo. Ustedes pueden observar aquí semanas hasta las 48 y de aquí pues años. Entonces, de este puntito a esta línea son 52 semanas, o sea, un año. Entonces, ustedes pueden ver cómo el antígeno O está presente al principio de la enfermedad, usualmente después del día 7,
y cómo a lo largo de las semanas, en el transcurso del año, va disminuyendo hasta que ya desaparece en la semana 50-52. Y lo mismo ocurre con el H, que es casi lo mismo. La diferencia es que el H persiste por un poquito más de tiempo. Ahora, lo que dice esta diapo es lo que yo les explicaba. Quien hizo esa pregunta una vez y me agarró medio en curva, pero gracias a Dios se la contesté bien, era el maestro Elías. Ya saben ustedes las preguntas que le hacen, que son siempre buenas. Entonces, si ustedes se enferman de fiebre tifoidea, quedan inmunes por un año. Después se pueden volver a enfermar. Pero existe un escenario en donde ustedes pueden ser inmunes toda la vida. Y es el escenario en donde ustedes se vean expuestos al bacilo en dosis chiquitas, que no los enferman, pero los inmunizan. El sistema inmune crea anticuerpos a esas dosis chicas. Y cuando ya comen una dosis grande, como ya hay anticuerpos, no se enferman. Y en países como el nuestro, eso puede pasar, porque comemos en la calle frecuentemente. No nos aseamos las manos, o la gente que prepara lo que comemos no se asea las manos, etc. Entonces, en países endémicos, una persona puede estar ingiriendo constantemente microdosis de bacilo tifoideico y permanecer inmune a la enfermedad por esas vacunitas que está comiendo continuamente. Pero ese es un escenario B. En el escenario A, en que todos somos limpios, si nos da tifoidea, pasamos un año inmunes, en lo que los anticuerpos bajan, y de ahí volvemos a estar expuestos. Entonces la pregunta es, en esta gente, que podría ser una persona que compró los almuerzos siempre fuera de la casa, si yo continuamente me estoy auto-inoculando pequeñas dosis de bacilo, me estoy vacunando para que mis anticuerpos estén listos para cuando de verdad como bastante, mis antígenos van a estar altos si me hacen las pruebas. Los antígenos febriles, y no estoy enfermo. Ya ven cómo la prueba de plano ni para acá ni para acá. ¿Creo que es la última? No. En conclusión, ya faltan 8 minutos, voy a decir. En conclusión, el hemocultivo es el estudio fundamental para el diagnóstico de la fiebre tifoidea, que puede enviarse durante la primera semana de enfermedad. Sin embargo, en ciertos pacientes, según su gravedad y su ámbito, es decir, muy graves e ingresados, tenemos que tomar en cuenta el hecho que el cultivo de médula ósea brinda la mejor confirmación bacteriológica, aún en pacientes que ya han recibido antibióticos, es lo que frecuentemente pasa en el país. El hospital Sacamil, por lo que nos han reportado, ellos, junto con el hospital de Soyapango y el hospital Lamatepec de Liz, son los 3 hospitales que más diagnostican tifoidea en el país. O sea, el Blue reporta 4 al año, ellos reportan 120. Y todos los años es igual, de Sacamil, Soyapango y Lamatepec Liz. Bueno, lo que les quiero contar es que Sacamil, el departamento de pediatría de Sacamil, que los pediatras siempre nos han tildado que somos obsesivos, el jefe del departamento de pediatría de Sacamil, que fue profesor mío, el doctor Lima, es especialmente obsesivo. Todos los casos del hospital de Sacamil, del departamento de pediatría, siempre son por hemocultivo. O sea que ahí si Cipote entra con sospecha de fiebre tifoidea y le hacen miedo. ¿Por qué? Porque el doctor Lima sabe que es el mejor método de diagnóstico. Ok. Entonces, hemocultivo primera semana, uro o copro a partir de la tercera. Algunos dicen segunda. Debido a su sensibilidad y especificidad limitadas en áreas endémicas como la nuestra, las pruebas serológicas basadas en anticuerpos aglutinantes, como son los antígenos febriles que contienen la reacción viral, carecen de utilidad diagnóstica.
Y, según la guía clínica de medicina interna del Ministerio 2018, que por cierto está muy bueno, un método diagnóstico que puede ser de utilidad es la prueba de inmunopresencia. Entonces, en esas dos diapos resumo yo la plática. El diagnóstico es por cultivo, los antígenos febriles no sirven para nada y la inmunofluorescencia en ese nos podría dar una mano más. Básicamente, muchas gracias. Preguntas.